Hola, bienvenidos al canal Edward Print, donde hablamos de arte y diseño. Hoy quiero hacer una aclaración y definir concretamente un tema que me parece importantísimo para los diseñadores gráficos. A ver, yo insisto mucho a los alumnos, sobre todo a diseñadores nobles, respecto de desarrollar la capacidad creativa. Es decir, tratar de buscar imágenes o una intertextualidad que sea lo suficientemente ingeniosa para atrapar la atención del espectador y poder comunicar con más eficiencia el servicio o producto que el cliente nos exige. Digo, porque a veces veo que se presta a confusión esto de la creatividad y eso como sinónimo de él vale todo. A ver, no va por ahí con el tema del diseño. Vamos a aclarar bien entonces algo. Y déjame ponerlo de esta manera, porque se puede explicar de muchas formas. El artista, ubicate en el plano del arte, las artes plásticas, asume en todo caso un compromiso que tiene que ver con la sociedad, no solo con su tiempo, sino compromiso con el futuro también, en el sentido de expresar sentimientos, sensaciones, incluso desde un plano subjetivo, ¿sí? Eh, donde no tiene una responsabilidad como si la tiene el diseñador. A ver, entonces, vamos al tema del diseño gráfico. ¿De qué estoy hablando cuando digo responsabilidad? Es una responsabilidad ante un cliente y transitivamente, obviamente, ante una sociedad que va a consumir ese mensaje, que va a leer ese mensaje, que va a interpretarlo. Es decir, no está ese compromiso que es más de alto vuelo por parte de los artistas. No, bajemos a la tierra. Es el aquí y ahora. Es una demanda concreta de un comitente que puede ser una empresa, una ONG, puede ser el Estado, ¿sí? Que nos pide una pieza comunicacional de orden al que yo le llamo intertextual, es decir, donde conjugan texto verbal y texto icónico, es decir, palabra e imagen. Eso tiene necesariamente una audiencia potencial, es lo que le llaman el target, el blanco a donde apuntan los marketineros, tiene una necesidad de ese comitente que está en el medio, que es el que paga por esa pieza creativa. Y además, desde ahí, a partir de ese análisis, para qué audiencia, cuáles son los objetivos de esta empresa que demanda el trabajo, el soporte donde esa pieza va a ser expuesta, va a ser manifiesta, las características gráficas que va a tener eso. Y ahí la subjetividad se reduce a cero. Vamos, hay que ser bien objetivo, bien concreto. Si uno le pregunta al cliente, empresa, a ese comitente, y no va a querer ser tan transgresor en cuanto a la imagen, generalmente tratan de ser al contrario, más conservadores y desde el no saber por ahí se aferran a lo que ya está, a un status quo, a lo que hicieron otros, a cuáles son las constantes y gráficas icónicas de ese segmento de mercado. Entonces no van a aceptarte algo muy delirante. Cuando en el mundo de las artes plásticas no hay problema, vos te delirás. Eh, lo que hay que ser básicamente, primordialmente, con la pieza de diseño es eficiente, es cumplir absolutamente las requisitorias de ese comitente
y estar enriqueciendo, ¿sí?, a todo lo que tiene que ver con lo inteligible por parte del cliente, que es el público. Para mí, el cliente es el público, la empresa que contrata es un comitente. Es decir, tanto a la audiencia como a la empresa para la que trabajamos esa pieza de diseño, tenemos que conformarlo en el mayor porcentaje posible, que tenga, si es posible, un 100% de conformidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando empiezan a aprender la teoría los diseñadores gráficos? Claro, les enseñan esto de la semiótica y la comunicación a través de Saussure, por ejemplo, de la arbitrariedad del signo. Todo bien, pero eso es el mundo lingüístico. Nosotros trabajamos básicamente con imágenes. ¿Qué quiero decir con esto? Que, claro, si decís casa, maison, house, ¿sí?, esos fonemas son arbitrarios. No hay una relación que vincule ese sonido, esa palabra, con la imagen de una casa. Ahora, si lo ves desde la imagen, si vos tomás el pictograma o la alegoría dibujada de una casa en cualquier cultura y en cualquier tiempo que fuere, sea un iglú esquimal, una carpa de los indios pieles rojas, una choza diaguita hecha con adobe, o una casa contemporánea de nuestros días, un departamento, vas a tener cierta convención, vas a tener algo en común, que es un espacio cerrado, contenedor, con aberturas para que sea habitado por el ser humano, ¿sí? Es decir, hay arbitrariedad en todo caso por el lado de lo que es las artes plásticas. Digo desde el compromiso semántico, no hay arbitrariedad desde los códigos de belleza, ¿sí?, desde lo que le llamamos lo estético. Pero hay convencionalidad en el trabajo del diseñador, porque tiene que ser común a la cultura de esa plaza, de ese target al que esa pieza de diseño va a ser sometida a través de la interpretación. Cuando empiezo a ver cuáles son los saberes previos de los estudiantes de diseño, con qué supuestos básicos llegan, sobre todo a los niveles superiores, y me encuentro con que vienen súper estructurados. Vienen todos como, no si fueran personas que diseñan, parece que ya fueran algoritmos, ¿no? Entonces, les va lo mismo en la propuesta gráfica, diseñar tanto un prospecto para las instrucciones de un electrodoméstico como la muestra de una exposición de un artista contemporáneo, ¿no?, y a través de un folleto. Es todo igual. Es decir, cero semántica, se quedan en lo estrictamente morfológico. Ahí hay una carencia, y ahí yo, para que lo entiendan, se los pongo conceptualmente, carencia de creatividad. En realidad es de pertinencia de la forma al concepto, carencia de intertextualidad. Cuando yo estudiaba, en lo personal, no digo en general mis compañeros, a mí me pasaba exactamente al revés, porque yo venía de la plástica y después de haber hecho bellas artes hice diseño gráfico. Entonces era todo lo contrario, lo mío era demasiado delirante, cargar de cosas, y lo que tenía que hacer era limpiar, era bajar un cambio, era tener más responsabilidad respecto de la demanda. ¿Sí? Yo todavía manejaba ese concepto de compromiso al que te estoy hablando, y no, había que ser mucho más concreto. A mí nadie me transmitía eso de compromiso a través de un diseño, ni de la originalidad, no. La prioridad era ser eficiente. Lo que pasa es que hoy, en general, yo veo que se ha perdido un gran porcentaje de
inventiva, de capacidad de expresión, ¿no? Ahora bien, aclarado esto y parándonos en el medio de lo que es el concepto de la disciplina, no desde el contexto de los alumnos, ¿no? Eh, la libertad de expresión no va, que esto quede claro. ¿Por qué? Porque obedecemos a un objetivo, tenemos una función, ¿sí? No somos artistas cuando estamos haciendo diseño gráfico, estamos haciendo un producto, una mercancía en definitiva. Eh, y viene bien esto me voy a agarrar de esto de la libertad de expresión porque se da en todos los órdenes. Imagínate, yo estoy dispuesto a discutir esto de la libertad de expresión y sus límites, siempre, no tengo ningún problema, pero siempre que sea con honestidad intelectual. Ejemplo, en un Congreso hace un par de años, cuando la pandemia y los diputados y senadores trabajaban online, pescaron a uno porque estaba ahí coqueteando íntimamente con su secretario, con no sé, una chica en ese momento, y eso salió por la pantalla. Bueno, ahí le cayeron todos los opositores, lo destrozaron a punto de que tuvo que dejar su banca. Ahora, los otros días, un diputado nacional hace una seña obscena a la presidenta de la Cámara, se llamaba Ritondo, este señor se llama, y no pasó absolutamente nada. Es decir, la doble vara, ¿no? Para mirar, a eso me refiero. En ese caso no hay honestidad intelectual. Es decir, si vamos a discutir las cosas honestamente y vamos a decir todo, perfecto, discutamos el tema libertad de expresión. Si no, para mí no tiene sentido la discusión porque los argumentos del otro lado son perversos y no va a haber un reconocimiento de las cosas. Entonces, acá, podemos expresar siempre y cuando respetemos la demanda concreta. Otra cosa que se enseña y lo enseñamos es esto de la denotación y la connotación, que está siempre, cualquier imagen tiene un plano denotativo, ¿sí? Y un plano connotativo. Es decir, lo que se dice y lo que se muestra es lo obvio, ¿no? Como decía Barthes, lo obvio y lo obtuso. Lo obtuso sería lo otro, lo que está connotado, lo que está en un segundo nivel de lectura, lo que está sugerido y dependerá del usuario, del contexto cultural, de su capacidad de observación y de sus conocimientos previos también, de que interprete esas connotaciones o no. Y también está la posibilidad de que ese usuario interprete otras connotaciones que no partieron del mensaje original. Eso es interactuar. A veces hay mucha crítica respecto del... Fíjate vos qué interesante esto, respecto de los artistas plásticos, le meten ficha, entonces el diseñador, Nobel, el estudiante no se anima a hacer algo limpio, pulcro, sintético, porque le da una sensación como, bueno, que eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pero los clientes ignorantes a veces dicen, vos que sabés hacer, haceme un dibujito y te está pidiendo un logo empresarial. Entonces, pero no sé qué les pasa a esos artistas plásticos exigiendo complejidad, porque muchos de esos avalan la obra de, qué sé yo, Damian Hirst, ese que embalsama animales y no les hace absolutamente nada, los expone en un cuadro tridimensional transparente donde hay formol y esa es su obra. ¿Mm? O Martin Creed, que abolló una hoja A4, la puso ahí y esa es su obra, ¿no? Después está en el MoMA y vale cientos de miles de dólares. ¿Qué complejidad tiene eso? Eso es una estupidez, totalmente. O ni hablar de la banana de catalana ahí puesta con dos cintas adhesivas. Eso es una tomada de pelo a la audiencia, a la sociedad y al mundo. Vamos, entonces no me vengan con que, tiene que ser más complejo. No, al contrario, hay que limpiar, hay que sacar, hay que hacer
potente desde lo que es la pregnancia, de lo que es la visualidad, de ser efectivo para que la obra sea leída así en segundos, como un afiche callejero o como una señal cuando pasa un automóvil a 100 por hora. Y eso requiere un saber, eso requiere estudio. Para eso está el diseñador gráfico. Entonces, ¿qué pasa? Sí, yo exijo mucho esto de la creatividad y hacemos muchos ejercicios de creatividad, pero no con el objetivo de ser original al punto de, bueno, es mi libertad de expresión y no, entonces no me vengan a criticar, yo lo hago así. No, porque tu valor comunicacional de diseño como diseñador se reduce a cero, no sirve. Y al cliente fundamentalmente le tiene que servir el trabajo, hay que ser eficiente, ¿sí? Y después está el tema de los rubros o las disciplinas en las que nos movemos. Obviamente, cuando diseñamos una tapa de un libro, una colección de libros, ahí sí manejamos lo que llamamos la retórica, ¿sí? Los segundos y terceros niveles de lenguaje, los mensajes que van a estar ocultos, que no van a ser lo obvio, ¿sí? Ahora, cuando diseñás pictogramas, o un sistema señalético, por ejemplo un aeropuerto donde circula mucha gente que maneja distintos idiomas, entonces no cabe solamente escribir la palabra, sino que el pictograma tiene que ser unívoco, no puede prestarse a segundos y terceros niveles de lecturas, ahí es lo que es, no lo que puede parecer ni llegar a ser, no, cero retórica, y todo lo que es, por ejemplo, señalética. Entonces ahí sí, obviamente que la parte creativa pasa por otro lado, por a ver dónde dispongo los carteles en función de los recorridos del usuario, de la polución visual del resto de los elementos que estén compitiendo con eso, del grado de luz en las distintas horas, de la espacialidad, de las distancias. Y eso es científico, eso es técnico, eso hay que estudiarlo. Eso no es, me expreso de tal manera, lo pongo así porque me gusta, porque me parece. A ver, pero vamos a las imágenes concretas porque voy a decir, este tipo habla nada más. Tuve la suerte de diseñar el Lomo Mercari, que fue en la primera edición. Entonces ahí apelé a la síntesis, ¿sí? Un símbolo. Este título que era en latín. Sintetizar, pero no perder la fuerza del título, la fuerza de esta imagen que simboliza. Cuando en aquel periodo especial que yo le llamo, que tuvimos en el 2001, que no teníamos un mango para nada, bueno, es esta colección donde sí, el papel abollado, ese que te hablo de Martin Cris, lo usé para el fondo, abollé el papel, hice una fotografía, lo transformé prácticamente en una abstracción, en una trama de fondo, para que eso sea la constante gráfica que acompañará a todos los ejemplares, que eran como 10 ejemplares de estos, de títulos me refiero, de la colección de esta fundación. Y justamente como no teníamos un peso, la contratapa era un canje con una imprenta para poder imprimir en papel, si no, no podíamos hacer nada. Ya te conté en otro video que habíamos usado cartulina en base. Éramos tan pobres que no se usa para el diseño editorial esto, pero estaba justificado porque ahí nadie tenía un banco, salvo los intocables de siempre. Pero digo, se había producido un sinceramiento. Yo tenía amigos que tenían estudios de diseño por Puerto Madero, que eran oficinas vacías. Era todo una careteada para que el cliente viera. Bueno, de golpe vino el sinceramiento, de un mes para el otro, donde terminaron todos trabajando por internet en la cocina de su casa. Y estaba bien, porque en realidad era eso. No necesitaba tener personal. Estaban todos al cohete. Había que mandarlos a buscar clientes, pero no, tenían la vaca atada muchos. Y todo era ficticio. Por eso digo, cuando vino el sinceramiento, vino el periodo especial, ¿no? Hacer algo con nada. Y ahí está la creatividad. No, la creatividad, que yo me expreso, que loco, me fumé algo y entonces pinto así. No. La creatividad era cómo hacer para conseguir clientes, para convencerlos, para hacer que ellos sigan trabajando y convencerlos de que necesitaban
de un comunicador visual. O sea, ya no era el tema, diseñador gráfico, no, ahí empezamos a comunicar, empezamos a ver que nuestra capacidad profesional no se resumía solo en la gráfica. También tenemos que ocuparnos de los contenidos. Y hoy en el presente, vos fíjate, yo veo una gran diferencia entre alumnos que leen, que tienen el hábito de la lectura, y otros que no lo hacen. Pero una diferencia abismal en cuanto a elaborar conceptos, a pensar estrategias, a mirar desde un lugar con mucha más cantidad de herramientas para poder evaluar. Pero lo que quiero que quede claro es algo fundamental, porque a veces se equivocan. Esto de las connotaciones no necesariamente están atadas al mensaje, al objetivo de la empresa. Todas las connotaciones tienen que ver con las imágenes y con otros significados que van a enriquecer. Ahora, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de que eso sea algo connotativo, pertinente al mensaje y a la demanda, o que no lo sea y pase a ser un delirio del autor, del diseñador en este caso, que se la da de artista? No. El tema está en eso que, bueno, usamos mucho en epistemología, y si en la secundaria estudiaste lógica, habrás oído nombrar esta palabra necesario. ¿Sí? Cuando algo está relacionado necesariamente una cosa a la otra. Eso es pertinencia. ¿Sí? No hay un delirio descolgado. Son licencias o arbitrariedades que uno se da desde las expresiones de la comunicación, pero siempre atadas, necesariamente atadas a eso que está denotado. Entonces, ¿qué ocurre? El otro extremo hoy con lo que yo me encuentro, todos los estudiantes en su generalidad, diseño, se resumen a lo denotado, es decir, la función descriptiva de las imágenes o de las frases. Se quedan ahí en la punta del iceberg, ¿sí? La denotación, lo descriptivo. Ahora, si me estás mostrando con una imagen algo descriptivo, no me lo escribas, o al revés. Si me estás describiendo con una frase, con 3 palabras, una situación, o una persona, un hecho, no hagas la redundancia de poner el mismo nivel descriptivo en la imagen. No, con la imagen enriquecelo, decime más cosas. Como cuando hacemos una infografía. La infografía mínimamente tiene que tener 60% de gráfica, 40% de texto, 40% como mucho de texto. Y que las imágenes cuenten. Encima la infografía está acompañando a una nota periodística. No puede ser redundante. Tiene que decirme otras cosas más que la nota no me dice. Entonces, eso a mí me parece fundamental, lo de esto de necesariamente. Esto no es un invento, esto lo dijo Barthes hace mucho. Había un libro que se llamaba El obvio y el obtuso. Lo digo en pasado porque a mí me lo recomendaban mis docentes cuando yo estudiaba, mediados de los 80, diseño gráfico, pero eran unos libráticos así, donde no teníamos una formación previa, no teníamos ni idea. Entonces empezábamos a leer la página 20 o 30, ya no queríamos más. Encima un discurso bastante complicado el debate. A mí me hubiera gustado que alguien me lo resumiera. Afortunadamente, por eso hoy lo puedo hacer con mis alumnos. Les filtro la información, les filtro lo necesario a los objetivos pertinentes, concretos de lo que ellos necesitan saber. ¿Sí? Después, si quieren ampliar, bueno, que se compren el libro de Barthes, que compren el ebook, o que se la rebusquen por ahí en una librería de usados, lo van a encontrar. Pero yo creo además que algunos de mis docentes que me recomendaban esos libros ni lo habían leído. No digo los docentes de la materia de comunicación porque venían del mundo lingüístico, pero los de diseño, los talleres de diseño, lo dudo, ¿viste? Así que se decía así, bibliografía obligatoria, Ronald Barthes, el obvio, el obtuso, la cámara de luz, y mamita, por favor. Entonces, las connotaciones no deben ser meramente subjetivas, ¿sí? Bueno, espero que esto quede claro. Y si no queda claro, igual va a ser un disparador para ponerse a pensar. Los otros días estábamos
diseñando un sistema de pictograma con algunos alumnos y bueno, justamente había surgido este tema, que había que ser riguroso, había que ser unívoco y había que ser concreto. No se puede hacer un pictograma desde una abstracción, eso no existe. ¿Sí? Un icono de un baño tiene que ser el muñequito del baño o algo así. Hay algunos que se deliran y te ponen un bigote en el de hombres y en el de mujeres, no sé, y entonces eso se presta a confusión. A ver, primero en casa, ¿no? Ir seguro, como cuando jugamos en el truco, vamos. Primero, ser inteligibles, que nos entiendan. A partir de ahí, si uno necesita que esa pieza de diseño tenga un valor diferencial, porque tiene que justamente sobresalir respecto de otros, pero por una necesidad comunicacional, no por un capricho ego de decir, este soy yo diseñando. No. Tiene que estar plenamente justificado. Si no, estandarizamos y dormimos tranquilos que eso va a funcionar. En fin, tal vez se te ocurran algunas otras diferencias o similitudes desde lo comunicacional en cuanto a artes plásticas y artes gráficas o arte y diseño, como quieras. Pero bueno, siempre estamos abiertos a debatir con honestidad intelectual. Nos vemos en el próximo video.